Mis queridísimos amigos, hermanos, hijos, compañeros ministeriales de cualquier color, de cualquier doctrina o denominación, siempre y cuando que Jesús es el centro. Quiero hoy compartir algo de uno de mis autores preferidos desde jovencito, Watchman Nee. Cristo en ti es más que suficiente. ¿Cuántas máscaras has usado hoy? Quizás la del cristiano perfecto, el siervo devoto, el erudito en las escrituras, pero debajo de ellas, ¿quién eres realmente? Esta es la pregunta que atormenta el corazón de muchos que buscan sinceramente a Dios, pero se pierden en los laberintos de la religiosidad. Como dijo Watchman Nee, la mayor tragedia de la vida cristiana no es la debilidad, sino la pretensión de fortaleza. Observo cómo nos convertimos en expertos en apariencias, domingos llenos de sonrisas perfectas, manos alzadas en el momento justo, versículos memorizados. Pero ¿qué pasa cuando volvemos a casa? ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? Esta tensión constante entre lo que aparentamos y lo que realmente somos es lo que Watchman Nee llamaría el colapso de la vida cristiana superficial. Cada reflexión compartida aquí podría ser justo lo que necesitas escuchar hoy. Cristo no murió para que nos convirtiéramos en actores de un escenario religioso. Dio su vida para que viviéramos auténticamente como expresiones de su espíritu. En sus escritos, Watchman Nee siempre enfatizó que la vida cristiana no se trata de intentar imitar a Cristo, sino de permitir que Cristo viva a través de nosotros. Esta es la diferencia fundamental entre la religión y una relación genuina. Pablo lo dejó claro en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenga en cuenta que no digo estoy intentando ser como Cristo, ni me esfuerzo por alcanzar cierto nivel espiritual. Declaro una realidad. Cristo vive en mí. No es un esfuerzo, es una entrega. No es una actuación, es un permiso. ¿Has estado viviendo en el agotamiento del desempeño espiritual? ¿Sientes que nunca eres suficiente? ¿Que nunca eres suficientemente espiritual? ¿Que nunca eres capaz de agradar a Dios completamente? Esta fatiga es el síntoma más claro de que has asumido un rol que no te corresponde. Como dijo Watchman Nee en su libro La vida cristiana normal, que lo leí y creo que lo voy a leer otra vez, Dios nunca te pidió que hicieras lo que solo Cristo puede hacer a través de ti. Recuerdo una conversación que tuve con un joven ministro. Se me acercó devastado y me confesó: estoy cansado de fingir. Predico sobre la faz, pero estoy en guerra por dentro. Hablo de alegría, pero vivo en tristeza. Enseño sobre descansar en Dios, pero nunca descanso. ¿No te suena eso? Algunos predicadores, Señor me guarde. Su confesión me recordó las profundas reflexiones de Watchman Nee sobre la división entre apariencia y esencia. La gran pregunta es, ¿por qué continuamos en este ciclo? ¿Por qué la máscara parece más segura que el rostro? Encontramos una pista en 2 Corintios 3:18. Todos los que contemplamos la gloria del Señor, con el rostro descubierto, somos transformados a su imagen, con una gloria cada vez mayor que proviene del Señor, quien es el Espíritu. Observen la frase, rostros descubiertos. Es imposible contemplar y reflejar la gloria del Señor mientras ocultamos nuestra verdadera identidad. Watchman Nee en sus profundas meditaciones nos mostró que la autenticidad no es una opción para el cristiano, es el camino mismo de la transformación. Al quitarnos las máscaras, permitimos que la luz de Dios llegue a las áreas que más necesitan transformación. Es como abrir las ventanas de una casa oscura. La luz no entra para condenar,
sino para iluminar y transformar. Recuerdo una ilustración que Watchman Nee usó en sus enseñanzas. Habló de dos hombres que caminaban por un camino. Uno llevaba una pesada carga a la espalda, encorvado y exhausto. El otro caminaba libremente sin peso alguno. El primer hombre representa a quienes intentan vivir la vida cristiana por sus propios esfuerzos, cargando con el peso de la práctica religiosa. El segundo ha comprendido el secreto de permitir que Cristo viva a través de él. La pregunta que Watchman Nee nos haría hoy es: ¿cuál de estos hombres eres tú? ¿Has estado cargando con el peso de la apariencia espiritual, intentando parecer más santo, más delicado, más ferviente de lo que realmente eres? Este peso no viene de Dios. Cristo dijo en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Fíjense que Jesús no dice, vengan a mí todos los que parecen perfectos, llama a los cansados, a los agobiados, a quienes reconocen su verdadero estado. La puerta a la verdadera vida espiritual no reside en la perfección fingida, sino en la honestidad transparente. Watchman Nee escribió, Dios no espera que te conviertas en algo que no eres. Espera que reconozcas lo que ya ha hecho en ti. Esta verdad liberadora nos permite abandonar la actuación y adentrarnos en la realidad de la vida en el Espíritu. Piensa en esto, mi hermano y mi hermana. Si constantemente intentas parecer espiritual, aún no has comprendido lo que significa ser espiritual. La verdadera espiritualidad, como enseñó Watchman Nee, no es una apariencia externa, sino una realidad interna. No se trata de lo que hacemos, sino de quienes somos en Cristo. En Romanos 8:9, Pablo declara, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Observe el tiempo verbal. No se trata de que serás, ni de que deberías serlo, sino de que estás en el Espíritu. Esta es una declaración de identidad, no una meta a alcanzar. Como Watchman Nee enfatizó a menudo, debemos dejar de intentar ser lo que ya somos en Cristo. La práctica religiosa comienza cuando olvidamos nuestra verdadera identidad. Empezamos a pensar que necesitamos ganarnos el favor de Dios, cuando de hecho ya lo tenemos en Cristo. Empezamos a creer que nuestra aceptación depende de nuestra práctica, cuando en realidad hemos sido aceptados incondicionalmente mediante el sacrificio de Jesús. Recuerdo una historia que Watchman Nee compartió en su enseñanza. Habló de un árbol frutal que, deseoso de impresionar a su dueño, comenzó a atar frutos a sus ramas. Día tras día se esforzaba por parecer productivo, atando cada vez más frutos, pero inevitablemente estos se marchitaban y caían, dejando al árbol exhausto y frustrado. El jardinero se acercó con dulzura y le dijo, querido árbol, no necesitas dar fruto por tu propio esfuerzo. Simplemente mantente conectado a tus raíces. Recibe agua y luz, y el fruto llegará de forma natural. Esta ilustración capta a la perfección lo que Jesús enseñó en Juan 15, 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros podéis darlo si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, pero sin mí nada podéis hacer. La clave no es intentar parecer fructífero, sino permanecer conectado a la fuente de vida. Como Watchman Nee solía destacar, la vida cristiana no es difícil, es imposible. Imposible con nuestras propias fuerzas, pero perfectamente natural cuando permitimos que Cristo viva a través de nosotros. Ese es el secreto que me ha conducido a mí por más de 50 años. Y aún, a veces,
lo ignoro, pero tengo que regresar siempre ahí. ¿Qué significa en la práctica? Dejar de intentar ser espirituales y empezar a vivir desde el Espíritu que ya mora en nosotros. Watchman Nee nos ofrece algunas pistas en sus escritos. Primero, debemos reconocer nuestra completa incapacidad. Mientras pensemos que podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio esfuerzo, permaneceremos atrapados en un ciclo de rendimiento. Como escribió Watchman Nee en El hombre espiritual, el primer paso para vivir en el Espíritu es la confesión honesta de nuestra total dependencia de Dios. Quizás el momento más liberador en tu vida cristiana sea cuando finalmente dices: Señor, no puedo con esto. No puedo ser quien me ha llamado a ser con mis propias fuerzas. Este es el momento en que la gracia finalmente puede obrar sin obstáculos. En segundo lugar, necesitamos comprender la obra consumada de la cruz. Watchman Nee enfatizó constantemente que en la cruz no solo se limpiaron nuestros pecados, sino que nuestro viejo hombre, nuestra antigua identidad, fue crucificada con Cristo. Como escribe Pablo en Romanos 6:6, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuese destruido, a fin de que ya no fuéramos esclavos del pecado. Esta verdad revolucionaria significa que no necesitamos luchar para dar muerte al viejo hombre. Él ya murió en Cristo, el viejo hombre ya murió en Cristo. Nuestra tarea no es crucificar la carne, sino vivir desde la realidad de que ya hemos sido crucificados y resucitados con Cristo. En tercer lugar, necesitamos aprender a vivir por fe, no por sentimientos ni por apariencia. Watchman Nee siempre enfatizó que la fe no es sentimiento. La fe es creer en la palabra de Dios. Cuando Dios dice que somos nuevas criaturas en Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que somos hijos amados, debemos aceptar estas verdades como realidades sin importar cómo nos sintamos. ¿Cuántas veces te has sentido espiritualmente muerto, incluso intentando aparentar estar espiritualmente vivo ante los demás? Esta disonancia es profundamente dolorosa y agotadora, pero la solución es intentar generar sentimientos espirituales, es vivir con fe en la realidad de lo que Dios dice sobre nosotros. Watchman Nee escribió: muchos cristianos viven en un estado constante de condenación porque juzgan su condición espiritual según sus sentimientos, pero Dios nos juzga según nuestra posición en Cristo, la cual es inmutable. ¡Qué verdad tan liberadora! Tu posición en Cristo no cambia cuando fallas, cuando te sientes distante o cuando tu desempeño no alcanza lo que consideras aceptable. En cuarto lugar, necesitamos comprender el principio de sustitución. Como enseñó Watchman Nee, la vida cristiana no se trata de mejorar nuestra vieja naturaleza, sino de reemplazarla, gloria a Dios, con la vida de Cristo. No se trata de intentar comportarse como Jesús, sino de permitir que Jesús se exprese a través de nosotros. Gálatas 2:20 nos guía de nuevo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fíjense en el orden. Primero viene la muerte del yo. Ya no vivo yo. Luego viene la vida de Cristo, pero Cristo vive en mí. No podemos experimentar la plenitud de la vida de Cristo si intentamos cuidar nuestra propia vida y apariencia. En quinto lugar, debemos abandonar el miedo al juicio humano. Una de las principales razones por las que mantenemos una fachada religiosa es el temor a lo que otros pensarán si ven quiénes somos realmente. Pero como Watchman Nee nos recordaba a menudo, vivimos para la aprobación de Dios o de los hombres. Pablo enfrentó este mismo dilema y declaró en Gálatas 1:10: ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a la gente? Si todavía intentara agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Una preocupación excesiva por las opiniones de los demás es un claro indicador de que aún vivimos en la actuación, no en la autenticidad. Imagine la libertad de simplemente ser quien es en Cristo sin temor al juicio humano. Imagina poder admitir tus luchas, confesar tus debilidades
y aún así vivir con confianza, sabiendo que tu aceptación no depende de tu desempeño, sino de la obra completa de Cristo. Esta es la vida a la que hemos sido llamados, una vida de autenticidad transparente. Como dijo Watchman Nee, Dios no busca hombres y mujeres perfectos, sino vasos rotos, a través de los cuales su perfección puede brillar. Una historia real ilustra bien este principio. En cierta ocasión, un pastor reconocido por su elocuencia y conocimiento bíblico sufrió una crisis nerviosa. Durante meses no pudo predicar, orar, ni siquiera leer la Biblia. Su reputación como hombre de Dios parecía destruida, pero durante este periodo de quebrantamiento descubrió una dimensión de gracia que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente regresó al púlpito, ya no era el orador refinado y perfecto. Era un hombre quebrantado, humilde, que dependía de la gracia en todo momento. Y curiosamente su ministerio nunca había sido tan poderoso y transformador. Como observaría Watchman Nee, solo cuando este hombre dejó de intentar ser espiritual, pudo ser verdaderamente un canal para el Espíritu. Fue cuando cayó su máscara que la gloria de Dios pudo brillar a través de sus grietas. Quizás te preguntes, si dejo de intentar ser espiritual, ¿no caeré en la complacencia? ¿No seré negligente en mi caminar con Dios? Es una preocupación legítima, pero se basa en un malentendido fundamental. Watchman Nee respondería, la verdadera vida espiritual no es un logro, sino una expresión de la vida de Cristo. Cuando comprendemos esto correctamente, nos damos cuenta de que dejar de intentar ser espirituales no nos lleva a la negligencia, sino a la dependencia, a una dependencia constante del Espíritu de Dios. De hecho, son precisamente nuestros esfuerzos por mantener una apariencia espiritual lo que a menudo nos lleva a la verdadera complacencia, una complacencia disfrazada de dedicación. Nos conformamos con nuestro desempeño externo, mientras que nuestro corazón permanece intransigente. En 1 Samuel 17:7, Dios le dice a Samuel, el Señor no ve lo que ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. A Dios le interesa mucho más quién eres realmente que quién aparenta ser. Él desea la verdad en lo más profundo de tu ser, como se afirma en el Salmo 51:6. Watchman Nee enfatizó repetidamente que el mayor obstáculo para la obra del Espíritu en nuestras vidas es nuestro constante intento de aparentar ser lo que no somos. Cuando dejamos de lado esta pretensión y nos presentamos a Dios tal como somos, débiles, confundidos, necesitados, damos paso a que su gracia actúe sin impedimentos. Es como la diferencia entre un actor que interpreta un papel y un hijo que vive con naturalidad en la casa de su padre. El actor siempre está consciente de su actuación, preocupado por memorizar sus diálogos, atento a la mirada del público. El hijo simplemente vive y vive feliz, confiado en el amor de su padre, sin necesidad de impresionar ni ganarse la aceptación. Como diría Watchman Nee, la vida cristiana no es una representación teatral, es una realidad vivida desde una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza no necesita ser forzada ni fingida. Simplemente necesita ser permitida y expresada. En Colosenses 3:4, Pablo escribe, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Prestad atención a la frase, Cristo que es vuestra vida. No dice Cristo a quien debéis imitar, ni Cristo cuyo ejemplo debéis seguir, sino Cristo que es vuestra vida. Esta es la esencia de la enseñanza de Watchman Nee. Cristo no es solo nuestro modelo, sino nuestra vida misma. No intentamos vivir como Cristo. Permitimos que Cristo viva a través de nosotros. Cuando comprendemos esta verdad, la presión de la actuación religiosa se disuelve. Ya no necesitamos fingir ser lo que no somos, porque descubrimos que Cristo en nosotros es todo lo que necesitamos ser. Como escribió Watchman Nee, el secreto de la vida cristiana no es hacer sino recibir.
No es imitar, sino permanecer. No es esforzarse, sino entregarse. ¿Y cuál es el resultado de esta vida de autenticidad? Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesús en Juan 8:32. La verdad sobre quiénes somos realmente en Cristo nos libera de la prisión de la pretensión religiosa. Cuando dejamos de intentar impresionar a los demás con nuestra espiritualidad, encontramos la libertad de ser auténticos. Cuando nos despojamos de la máscara de la perfección cristiana, descubrimos el gozo de vivir con honestidad ante Dios y los hombres. Cuando dejamos de lado las apariencias, experimentamos el descanso que Jesús prometió a los cansados y agobiados. Como diría Watchman Nee, la vida cristiana no es una carga para llevar, sino una vida para vivir. Es una vida de gozo, paz y poder. No porque nos esforcemos por producirlo, sino porque son los frutos naturales del Espíritu que mora en nosotros. En sus últimos años, mientras enfrentaba persecución y encarcelamiento por su fe, Watchman Nee demostró la realidad de esta vida auténtica, despojado de todo aditamento religioso y privado de la libertad de predicar o enseñar, continuó irradiando la vida de Cristo con fuerza. Como él mismo había aprendido, la verdadera espiritualidad no depende de las circunstancias externas, sino de la realidad interna de Cristo en nosotros. Cansado de intentar parecer espiritual, agotado por la constante presión de mantener una imagen de piedad, entonces escucha las palabras de Watchman Nee. Deja de intentar ser lo que crees que debería ser. Comienza a permitir que Cristo sea quien ya Él es en ti. Este es el mensaje liberador que necesitamos escuchar hoy. Deja de intentar ser espiritual y empieza a ser el espíritu que ya eres en Cristo. No se trata de esfuerzo, sino de identidad. No se trata de actuar, sino de permitir que la vida de Cristo fluya naturalmente a través de ti. 2 Corintios 3:17, Pablo declara: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es la libertad a la que hemos sido llamados, no la libertad de pecar, sino la libertad de no fingir, la libertad de ser genuinamente quienes somos en Cristo. Como nos recordaba Watchman Nee, la medida de la madurez espiritual no es lo bien que puedas aparentar ser espiritual, sino lo cómodo que te sientas en tu completa dependencia de Cristo. Que crezcamos en esta madurez, dejando de lado las apariencias religiosas y abrazando la realidad de la vida en el Espíritu. Si este mensaje te ha tocado el corazón hoy, te invito a dejar un comentario diciendo: soy auténtico en Cristo, soy auténtico en Cristo. Este pequeño gesto no es solo una forma de interactuar, sino una declaración personal de que estás eligiendo el camino de la autenticidad espiritual. También me gustaría pedirte que le des me gusta a este video, no como un favor, sino como un reconocimiento de que esta verdad necesita llegar a más personas que, como tú, quizás estén cansadas de vivir una experiencia religiosa. Si aún no estás suscrito al canal, considera suscribirte para que podamos continuar juntos en este viaje de descubrimiento de las profundas verdades que personas como Watchman Nee y muchas otras que yo uso nos han dejado. Haz clic y continúa conmigo en esta exploración de la vida profunda y auténtica que solamente hay en Cristo Jesús. Hasta que nos volvamos a encontrar, recuerda que no necesitas fingir ser espiritual. Y eres templo del Espíritu Santo. Vive desde esta realidad. Y ahora, Padre, yo pido que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre cada uno de mis oyentes para que ellos puedan pernoctar, puedan entrar en esta vida del Espíritu, donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Señor. Lo que he estado enseñando por más de 50 años, aún yo necesito, Señor, cada día conocerlo mucho más. Necesito la revelación completa de lo que Dios hizo en Cristo, para que Cristo viviera en nosotros y para que nosotros vivamos en Él. Y ahora declaro sanidad sobre los enfermos, paz sobre los perturbados y prosperidad sobre los pobres. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén.